Muchas veces no es la vida la que se vuelve más fácil, eres tú quien necesita aprender a hacerse más fuerte, porque los desafíos nunca desaparecen, solo cambian de forma, y si no creces por dentro, cada obstáculo allá afuera se vuelve más grande de lo que realmente es. Es precisamente ahí donde el estoicismo cobra sentido. Nos enseña a distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que jamás lo estará. Y en esa simple separación está la clave de la libertad interior. En este video vas a descubrir cómo esta filosofía puede blindar tu mente contra las presiones del mundo. Y para eso necesitamos mirar la vida de un hombre que nació esclavo, pero se convirtió en maestro de emperadores, Epicteto. Su camino muestra que el estoicismo no es una teoría lejana, sino una fuerza real, capaz de transformar el dolor en grandeza y la adversidad en sabiduría. Epicteto nació alrededor del año 55 después de Cristo, en Hierápolis, en la actual Turquía, y creció en medio de la violencia del reinado de Nerón. Su amo lo trataba con tanta brutalidad que le dejó una marca física para siempre, una pierna coja. Pero esa marca nunca lo definió. Para él, la verdadera prisión no era el cuerpo, era la mente. La paz interior no venía de lo que nos pasa, sino de la manera en que elegimos interpretar cada situación. Como decía, las personas no tienen el poder de herirte, aunque seas insultado o agredido, es tu evaluación del hecho lo que causa la sensación. Aléjate, recupérate y no permitas que tu paz dependa de eso. Y él no solo lo decía, lo vivía. Cada día era una prueba práctica de coraje, disciplina y serenidad. Mostraba que la verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en decidir cómo reaccionar ante él. Aún joven, fue llevado a Roma para servir a Epafrodito, secretario de Nerón. Allí, el destino empezó a cambiar. Al darse cuenta de su potencial, Epafrodito lo envió a estudiar con Musonio Rufo, uno de los más grandes maestros estoicos de la época. Fue con él que Epicteto encontró las herramientas que cambiarían su vida. La libertad no estaba en el lugar donde vivía, sino en la forma en que pensaba. Cuando finalmente obtuvo la libertad, sufrió otro golpe. Fue exiliado de Roma. Pero, una vez más, transformó la desgracia en oportunidad. En Nicópolis fundó su propia escuela de filosofía, donde enseñaba desde los más pobres hasta emperadores. Epicteto nunca escribió una palabra, pero sus ideas sobrevivieron gracias a su discípulo Flavio Arriano, que registró sus enseñanzas en el manual de Epicteto y en los discursos. Lecciones que atravesaron siglos y llegaron hasta Marco Aurelio, quien encontró en ellas una guía moral para gobernar en tiempos de guerra. Su legado es claro. La verdadera felicidad, la eudaimonía, no nace de circunstancias perfectas, sino de la virtud, del autocontrol y de la construcción diaria de un carácter sólido. La fuerza emocional no es algo que heredamos al nacer, es algo que construimos, ladrillo a ladrillo, elección tras elección. Ahora, imagina estar sentado en su escuela, escuchando a Epicteto hablar. Imagina que te mira a los ojos y empieza a enseñar, no con promesas fáciles, sino con verdades capaces de transformar tu mente. Lección 1. Aprende a vencerte a ti mismo antes de querer controlar el mundo. ¿Quién no se ha visto dominado por una explosión de rabia, por una ansiedad que paraliza o por un impulso del que pronto se arrepiente? En esos momentos, parece que no somos nosotros quienes decidimos. Es como si algo hubiera tomado el control por unos segundos. Epicteto decía que el verdadero poder no está en lo que pasa a nuestro alrededor, sino en la forma como elegimos responder. Y esa elección, por más pequeña que parezca, es lo que separa una mente libre de una mente esclava de sus propias emociones. Para él, cada contratiempo del día es un campo de entrenamiento, una oportunidad para fortalecer la mente. Como decía, empieza con cosas pequeñas.
Si derramaste un poco de aceite o un poco de vino, debes decirte a ti mismo, actuar con calma frente a esas situaciones cotidianas es el precio que hay que pagar para obtener paz interior. Nada en esta vida es gratis. Entre lo que pasa y lo que hacemos, existe un intervalo, y justamente en ese espacio habita nuestra libertad. Piénsalo de manera práctica. Vas en el tráfico con retraso y de repente alguien choca tu carro. La rabia sube de inmediato. Pero si respiras, te observas, recuerdas que el error ya pasó, ganas una elección: reaccionar con furia y empeorar todo, o responder con calma y dignidad. Ese principio vale para cualquier cosa: una crítica inesperada, un plan frustrado, un comentario atravesado que hiere el orgullo. El control nunca estará en el otro, siempre estará en cómo decides posicionarte. Epicteto recordaba que no podemos evitar el primer sentimiento, esa reacción automática, pero somos totalmente responsables de lo que hacemos con él, y eso no debe verse como un peso, sino como un poder. Responsabilidad significa precisamente habilidad de responder. Es la libertad de elegir con conciencia, en lugar de reaccionar por impulso. Las personas que desarrollan este autocontrol no son frías, son firmes, no se dejan arrastrar por las emociones del momento, respiran, reflexionan y actúan de acuerdo con los valores que decidieron cultivar. Como decía Epicteto, lo que importa no es lo que pasa, sino cómo reaccionas. Cuando dominas tus respuestas, empiezas a vivir con más claridad, más fuerza interior y más ligereza, porque ya no estás a merced de todo lo que ocurre afuera. Y eso no surge de repente. El autocontrol es como un músculo, se fortalece poco a poco. Practícalo esta semana. Respira profundo en la fila de morada. Mantén la calma frente a una provocación. Enfrenta los imprevistos sin perderte por dentro. Con cada elección, te demuestras a ti mismo que es posible, hasta notar que permaneces tranquilo en situaciones que antes te sacaban de quicio. Esa es la verdadera libertad estoica, no controlar el mundo de afuera, sino decidir cómo vives dentro de él. En los próximos días, prueba este ejercicio. Cuando algo se salga de tu control, detente un instante y pregúntate, ¿cómo respondería a esto un verdadero estoico? Y verás que no es el mundo el que cambia, eres tú. Más centrado, más fuerte, más libre. Antes de pasar a la próxima lección, solo te pido una cosa: dale me gusta, comparte y suscríbete, para que este mensaje llegue a más personas que también están buscando claridad. Lección 2. Empieza a mirar hacia adentro. A veces sientes que estás listo para cambiarlo todo, dejar el trabajo, terminar una relación, mudarte de ciudad, empezar algo nuevo. Las ganas son tantas que parece que con solo actuar, todo va a mejorar. Pero en el fondo también sientes una duda, una incertidumbre silenciosa que te dice, ¿será que de verdad estoy listo? Ahí es donde entra la lección de Epicteto. Él nos enseñaba que, antes de cualquier movimiento hacia afuera, hay que mirar hacia adentro. No para criticarte, castigarte o avergonzarte, sino para verte con sinceridad. Reconocer tus fuerzas, admitir lo que todavía necesitas ajustar, entender lo que realmente requieres para dar el próximo paso con seguridad y con conciencia. Cuando ignoramos eso, actuamos por impulso, y el impulso, sin preparación, puede llevarnos a decisiones que hieren más de lo que liberan. Piensa en alguien que decide mudarse a otra ciudad buscando un nuevo comienzo. La idea suena perfecta, pero sin evaluar sus finanzas, su estado emocional, el apoyo que va a tener, esa decisión puede convertirse en soledad, en deuda, en frustración, simplemente porque le faltó preparación interna. Epicteto decía, frente a cada acontecimiento recuerda mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué recursos tienes para enfrentarlo?
Sé sincero contigo mismo. Evalúa claramente tus fuerzas y tus debilidades. Esa pregunta no es un freno, es una guía. No está para detenerte, sino para prepararte. La autoevaluación no es limitación, es madurez. Es como revisar el equipo antes de escalar una montaña. No lo haces por miedo, sino porque quieres llegar a la cima con firmeza. Piensa en alguien que entra en una relación seria, pero aún carga heridas del pasado, expectativas irreales o inseguridades no resueltas. Es casi seguro que esa relación va a repetir los mismos patrones, no por maldad, sino por falta de conciencia. Lo mismo aplica para grandes cambios: abrir un negocio, cambiar de carrera, asumir un nuevo reto. La emoción es buena, pero si no viene acompañada de claridad, puede convertirse en una trampa. Epicteto nos invita a hacer una pregunta simple y poderosa. ¿Tienes lo que hace falta para lograrlo? Si la respuesta es sí, avanza con valentía. Si es no, eso no es debilidad, es sabiduría. Es una invitación a prepararte mejor, no a rendirte. La autoevaluación es como lanzar un ancla dentro de ti antes de enfrentar la tormenta. Es lo que te da firmeza cuando todo a tu alrededor se sacude. Es lo que evita que te derrumbes solo porque las cosas se pusieron difíciles. Porque el verdadero éxito no está en empezar algo grande, sino en terminarlo con equilibrio, constancia y verdad. Y todo eso empieza con el valor de mirar hacia adentro. Lección 3. El arte de no perderse en los excesos. ¿Cuántas veces has exagerado en algo y después llegó esa sensación de arrepentimiento? Todo empezó con un simple «solo por hoy». Y cuando te diste cuenta, ya se había vuelto un hábito. Una rebanada más, un clic más, una compra más, una excusa más. Al principio parece inofensivo, pero poco a poco, aquello que debía servirte empieza a controlarte. Epicteto hablaba de esto de una forma simple y directa. Si te ofrecen algo, extiende tu mano y toma una porción moderada. Detrás de esa metáfora está una de las virtudes más olvidadas, pero más poderosas del estoicismo: la templanza. Templanza no es represión, no es decir no a todo, ni vivir como un monje aislado. Es saber disfrutar sin perderse. Es tener la libertad de saborear algo bueno, sin volverse esclavo de ello. Imagina que recibes un bono inesperado en el trabajo. La primera tentación es gastarlo todo: el celular nuevo, el viaje soñado, ese impulso de «me lo merezco». Pero si te detienes, respiras y separas una parte para el presente, otra para el futuro, otra para pagar lo que te pesa, transformas ese dinero en algo que trae alivio y no arrepentimiento. La templanza es eso. Aparece en la manera como comes, como hablas, como trabajas, como amas, como respondes a tus propios deseos. Y lo más importante, es lo que te mantiene entero en un mundo que vive intentando partirte en 1000 pedazos. Epicteto decía que moderar los deseos es lo que nos hace verdaderamente libres. Porque si no puedes decir basta cuando es necesario, no eres tú quien está en control, es el deseo el que manda. Y el deseo, cuando ciega, arrastra. Vivimos en tiempos de exceso. Todo es demasiado. Demasiada información, demasiado estímulo, demasiada urgencia, demasiada distracción. ¿Y qué falta? Claridad, ligereza, sentido de propósito. Por eso la templanza es revolucionaria. Es tener el valor de no seguir la corriente, de decir sí con conciencia y no con firmeza. Es elegir saborear la vida y no ahogarse en ella. Mírate con sinceridad ahora. ¿Dónde sientes que estás exagerando? ¿En el tiempo que pasas en redes? ¿En la comida que ya no es nutrición, sino escape? ¿En la búsqueda constante de más, sin sentirte nunca satisfecho? Templanza no es castigo, es sabiduría. Es entender que mereces lo mejor, pero que lo mejor nunca viene del exceso, sino del equilibrio.
En el banquete de la vida, la verdadera fuerza está en tomar solo lo necesario, disfrutar con gratitud y salir ligero. No porque haya faltado, sino porque no permitiste que el más te robara lo esencial. Lección 4. La fuerza de quien admite que todavía tiene algo por aprender. ¿Alguna vez te has sorprendido escuchando a alguien, pero por dentro pensando, ¿eso ya lo sé? A veces pasa en una conversación, en una charla, en una lectura. La información incluso puede ser buena, pero algo dentro de ti cierra la puerta. Es como si el orgullo pusiera un punto final donde todavía había espacio para una coma. Epicteto decía, es imposible para una persona comenzar a aprender lo que ya cree saber. Esa frase es una advertencia silenciosa. La arrogancia no grita, susurra que ya llegaste a donde necesitabas. Pero quien cree que ya lo sabe todo, deja de crecer. Y la verdad es simple. Todo el mundo todavía tiene algo por aprender, incluso tú, incluso yo. Epicteto lo vio de cerca. En la escuela que fundó, muchos alumnos llegaban con una postura de humildad, pero por dentro creían que ya estaban listos. Querían ser escuchados, pero no sabían escuchar. Y eso no es raro, todos hemos estado en ese lugar. Puede que lo estés viviendo ahora mismo sin darte cuenta. Piensa en la última película que viste, en la última conversación que tuviste, en el último error que cometiste. ¿De verdad te detuviste a preguntar, ¿qué me puede enseñar esto? ¿O pasaste de largo, como si nada ahí mereciera tu atención? Muchas veces, no es la falta de oportunidades lo que nos impide aprender, es el exceso de certezas. Y ese es el gran peligro. Cuando crees que ya sabes, dejas de hacer preguntas, dejas de observar, dejas de escuchar, y sin darte cuenta, quedas atrapado dentro de tu propio punto de vista, repitiendo patrones, cerrando posibilidades, ignorando señales que podrían liberarte. Pero Epicteto no está diciendo que debas rebajarte. Muy al contrario, la humildad para aprender no es señal de debilidad, es prueba de inteligencia. Se necesita valor para admitir, no lo sé todo, y eso está bien. Porque solo quien reconoce que todavía tiene algo por aprender, tiene espacio para crecer. Cada día, cada conversación, cada dificultad es una oportunidad de ver el mundo con ojos nuevos. Una frase puede cambiar tu rumbo, un error puede enseñarte más que 1000 aciertos, pero solo si estás prestando atención. Epicteto decía que la verdadera ignorancia no está en no saber, sino en creer que ya lo sabes todo. Y cuando sueltas esa certeza, algo poderoso pasa. El mundo se amplía. Escuchas más, observas más, aprendes más y, sobre todo, te transformas más. Recuerda, los más sabios siguen siendo alumnos. El crecimiento no viene de saberlo todo, sino de mantener el corazón abierto a lo que todavía está por llegar. Lección 5. Vivir guiado por principios. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es perderse cuando no tienes algo firme en que apoyarte? Un día estás lleno de energía y disciplina, y al siguiente cedes a los impulsos. Un día actúas con claridad, y al otro te arrepientes porque dijiste o hiciste algo en medio de la emoción. Es como vivir en un barco a la deriva, empujado por cada viento que aparece. Epicteto nos enseña que la única forma de poner orden en todo esto es vivir con principios. Él decía, cualquiera que sea la regla moral que te hayas fijado, debes respetarla como si fuera una ley, como si cometieras un sacrilegio al violar alguna de ellas. Los principios no son frases bonitas para repetir, son compromisos profundos que funcionan como un norte en medio del caos, y son puestos a prueba precisamente cuando sería más fácil ignorarlos. Piensa en la honestidad. Si te equivocas en el trabajo y tienes la oportunidad de ocultarlo para evitar problemas, el impulso es quedarte callado. Pero si la honestidad es un principio, eliges asumir la responsabilidad, aún sabiendo que puede complicarte.
Esa elección no solo fortalece la confianza de los demás en ti, fortalece sobre todo la confianza que tienes en ti mismo. O piensa en la compasión. Hablar de respetar a los demás es sencillo, pero cuando alguien te trata mal sin razón, la reacción automática es devolver el golpe. Si la compasión es un principio, respiras. Entiendes que el problema puede no ser contigo y respondes sin perder la calma. ¿Es difícil? Sí, pero eso es lo que muestra quién eres realmente. Los principios no son lo que dices que valoras, son lo que haces cuando estás siendo puesto a prueba. Y cada vez que honras un principio, te fortaleces. Cada vez que lo traicionas, te debilitas. No se trata de decepcionar a los demás, se trata de decepcionarte con la persona en la que te estás convirtiendo. Epicteto nos recuerda que los principios son sagrados, y no porque te encadenen, sino porque te liberan. Evitan que vivas reaccionando al azar y te ayudan a vivir de acuerdo con quién elegiste ser. Mira tu vida, ¿qué principios tienes claros? Si no puedes nombrarlos, difícilmente podrás vivir por ellos, pero cuando los defines y te comprometes, todo cambia. Dejas de moverte por el impulso y comienzas a actuar con firmeza. La verdadera fuerza de carácter no está en hacerlo fácil, sino en hacerlo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. Lección 6. La libertad de aceptar lo que no controlas. ¿Cuántas veces has perdido noches enteras de sueño tratando de cambiar algo que nunca estuvo en tus manos? Un comentario que te hirió, una persona que no correspondió, una situación injusta. Te desgastas, insistes, sufres y al final nada cambia, solo queda el peso del cansancio. Epicteto nos dio la clave para romper ese ciclo. Algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no lo están. En nuestro control están nuestras opiniones, deseos, elecciones, aversiones, todo lo que depende de nuestras acciones. Fuera de nuestro control están cosas como el cuerpo que tenemos, la condición en la que nacemos o la forma en que los demás nos perciben. Parece obvio, pero es justamente eso lo que separa la paz de la frustración. La claridad de dónde termina tu poder y dónde empieza la ilusión de querer controlar lo imposible. Piensa en una relación. ¿Te gustaría que la otra persona fuera más atenta, más cariñosa, más presente? Hablas, reclamas, insistes, pero nada cambia. Y la verdad es que entre más intentas controlar, más crece la frustración. Ahora imagina cambiar el enfoque. En vez de gastar energía tratando de moldear al otro, mejoras tu comunicación, defines límites claros, decides lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no. De repente te liberas, o la relación mejora, o ganas claridad de que es momento de seguir otro camino. Eso aplica para todas las áreas de tu vida. Acepta lo que no depende de ti y empieza a enfocarte en lo que sí está a tu alcance. La dicotomía del control no significa ser pasivo. Es lo contrario. Es actuar con inteligencia, poniendo tu energía solo en lo que está dentro de tu dominio. Es dejar de intentar atrapar el viento con las manos y aprender a ajustar las velas para navegar con él. Epicteto nos enseñaba que la verdadera libertad no está en dominar el mundo, sino en dominarse a uno mismo. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable y pones tu fuerza en lo que realmente depende de ti, nace una paz inquebrantable. Así que, mira tu vida ahora. ¿En qué has desperdiciado energía tratando de cambiar lo inmutable? ¿Y cómo sería redirigir ese esfuerzo para fortalecer aquello que está totalmente en tus manos? La fuerza emocional que buscas ya está contigo. Siempre lo ha estado. Solo necesitas aprender a usarla en el lugar correcto. Lección 7. La elección entre desear y ser feliz. ¿Cuántas veces has pensado, seré feliz cuando? Cuando consiga ese trabajo, cuando baje de peso, cuando tenga una relación,
cuando gane más dinero. Ese pensamiento parece inofensivo, pero es una trampa. Es como correr detrás de un espejismo en el desierto. Entre más caminas, más lejos se ve. Y mientras tanto, el presente se escurre entre los dedos. Epicteto fue directo al grano. Es totalmente imposible unir la felicidad a un deseo por lo que no tenemos. La felicidad tiene todo lo que quiere, y como los que están bien alimentados, no debería tener hambre ni sed. Lo que él quería decir es sencillo. No se puede ser feliz mientras condicionas tu paz a algo que todavía no existe. Deseo constante y felicidad verdadera no pueden caminar juntos. El deseo abre un vacío, mientras que la felicidad se sostiene en la gratitud. Piensa, ¿cuántas cosas ya has conseguido y que en el pasado creías que lo cambiarían todo? El nuevo trabajo, el celular, el viaje, esa conquista que parecía ser la llave de la felicidad. Lo celebraste un tiempo, pero pronto otro deseo ocupó su lugar. Esa es la naturaleza del deseo, nunca se sacia. Y ahí está la sabiduría de Epicteto. La felicidad no está en el futuro, está en el ahora. Está en lo que ya tienes, en lo que ya eres, en las personas y en las oportunidades que ya hacen parte de tu vida. Eso no significa renunciar a los sueños, significa cambiar la forma en que caminas hacia ellos. Puedes seguir persiguiendo tus metas, pero sin aplazar la felicidad hasta que se cumplan. Se trata de ser feliz mientras construyes. Mira a tu alrededor ahora mismo, tu salud, las personas que te acompañan, el simple hecho de estar vivo para escuchar estas palabras. Eso ya es riqueza, y aprender a reconocerlo es lo que te libera de la esclavitud del deseo incesante. Epicteto nos recuerda que la felicidad es como un plato ya servido frente a ti. Puedes quedarte esperando otro banquete que quizás nunca llegue, o puedes elegir saborear lo que ya está aquí. La decisión es tuya. Seguir corriendo detrás de un espejismo o detenerte a beber de la fuente que ya está dentro de ti. Lección 8. No vivas de la aprobación ajena. Epicteto decía que quien busca agradar a todos termina perdiéndose a sí mismo. Y eso es exactamente lo que pasa cuando pones tu valor en manos de los demás. Si cada elogio te levanta y cada crítica te derrumba, no estás viviendo como dueño de ti mismo, sino como rehén de la opinión ajena. Y la verdad es dura. La gente no siempre va a estar de acuerdo contigo, no siempre va a reconocer tu esfuerzo, y muchas veces ni siquiera va a notar cuánto te dedicas. Pero el mérito real no está en la mirada externa, nace en el silencio, cuando decides crecer aunque no haya aplausos, cuando sigues firme aunque no haya testigos, cuando te entregas porque sabes que es lo correcto, y no porque alguien te esté mirando. Piensa en esto, si mañana nadie más te elogiara, ¿seguirías haciendo lo que haces? Esa respuesta revela si tu fuerza viene de adentro o si todavía depende de la validación de afuera. Compararte, buscar aprobación, medirte con los demás, todo eso te roba energía, porque te aleja de la única medida que importa, tu propia verdad. La satisfacción real nace de la autenticidad. No necesitas ser perfecto, necesitas ser íntegro, no necesitas ser mejor que los demás, necesitas ser mejor que quien fuiste ayer, así que preserva tu poder interior. Construye una vida que tenga sentido para ti, que refleje tus valores, y rodéate de personas que te inspiren a seguir creciendo, no de públicos que solo aplauden cuando les conviene. En los próximos días, cada vez que sientas ganas de buscar aprobación, detente y pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque es lo correcto para mí o solo para ser aceptado? Esa respuesta puede cambiar el rumbo de tus decisiones, porque la libertad emocional nace en el instante en que entiendes. Tu valor no depende de nadie más, depende únicamente de ti. Lección 9. Declara quién quieres ser.
¿Alguna vez te has detenido a preguntarte quién quiero ser de verdad? No lo que los demás esperan de ti, no lo que parece más fácil, más aceptable o más conveniente, sino quién, en el fondo, deseas llegar a ser. Epicteto nos invita a enfrentar esa pregunta con valentía. Él decía, primero dite a ti mismo qué tipo de persona quieres ser, después haz lo que tienes que hacer. Es sencillo, pero profundo, porque si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino parece servir, y cuando vives así, terminas desperdiciando tiempo, energía y vida en cosas que no tienen nada que ver con quién realmente eres. Así que sé honesto, ¿qué valores te mueven? ¿Qué hace que tu corazón se acelere? ¿Por qué te levantarías de la cama todos los días? Es la valentía, la honestidad, la disciplina, la sabiduría. Esas respuestas son el inicio de todo, son las que trazan el mapa de una vida con propósito. Pero Epicteto también nos advierte, declarar es solo el primer paso. Si dices que quieres ser disciplinado, pero no cumples tus propias promesas, sigues en el mismo lugar. Si quieres ser más amable, pero solo actúas con bondad cuando todo está fácil, aún no has entendido el verdadero sentido de la virtud. Si quieres prosperar económicamente, no basta con desearlo. Es necesario aprender, organizarse, practicar decisiones conscientes. Quién eres no se mide por lo que hablas, sino por lo que haces una y otra vez. Es como un arquero, con cada flecha, falla, ajusta la mira, lo intenta de nuevo y poco a poco se acerca al blanco. Tú también vas a fallar, a recomenzar, a corregirte, pero cada intento hace parte de la construcción, porque no es una gran decisión la que transforma tu vida, son las pequeñas elecciones de todos los días. Y ahí está la fuerza. Darte cuenta de que cada acción puede acercarte o alejarte de la persona que deseas ser. Vivir con propósito no es esperar las condiciones perfectas, sino elegir, aquí y ahora, alinear tus actitudes con lo que valoras. Tener principios es esencial, pero solo tiene sentido cuando los practicas. Desear es fácil, pero actuar con constancia es lo que realmente construye tu carácter. Así que pregúntate,